Hola, en este vídeo aprenderemos lo que es la segmentación de mercado, qué distintos criterios podemos utilizar para clasificar a nuestros clientes y qué estrategias de segmentación podemos utilizar en nuestra empresa. Y es que la segmentación del mercado nos va a permitir definir de manera clara qué producto vamos a vender y cómo es el cliente que lo va a comprar. Por ejemplo, si vamos a vender cuadernos, tenemos que saber si vamos a vender cuadernos para estudiantes, para dibujantes, cuadernos de lujo o libretas de bolsillo. La segmentación tiene dos fases. La primera es la macrosegmentación, donde vamos a definir a qué necesidad vamos a dar respuesta. A continuación pasaremos a la microsegmentación, donde recopilaremos a todos los clientes que tienen la necesidad que hemos identificado y los dividiremos en grupos de clientes con las mismas características. Y es que en eso consiste la segmentación, en hacer grupos de clientes que se parecen entre sí. Los grupos de clientes deben cumplir dos requisitos. El primero es la homogeneidad intragrupo. Esto significa que debemos conseguir que los clientes de un segmento se parezcan lo más posible entre ellos. A su vez, el segundo requisito es que se cumpla la heterogeneidad intergrupo. Esto significa que cada grupo debe estar lo más diferenciado posible de los demás segmentos. Por ejemplo, si vamos a vender coches, podemos tener un grupo que se componga de mujeres de 35 a 45 años que tienen 3 hijos, tienen estudios superiores y viven en las afueras de las grandes ciudades. A ellas les ofreceremos un coche familiar. Otro grupo muy distinto puede ser el de jóvenes de 25 a 35 años que tienen su primer empleo, viven en el centro de la ciudad y tienen una vida social muy activa. A ellos les ofreceremos un coche pequeño, fácil de aparcar y quizás eléctrico. Así, estos son los criterios que podemos utilizar para definir las características que pueden tener nuestros clientes. El primero, como hemos dicho, es la necesidad. Todos los clientes deben compartir esta. A continuación, dentro de los clientes que la comparten, podemos clasificarlos en base a los siguientes criterios. El primero es el perfil demográfico, el segundo es el comportamiento que tienen y el tercero es su psicografía. Los veremos a continuación. Una vez que tengamos todos nuestros segmentos hechos, podemos también clasificar estos segmentos en base al valor que tendrán para nuestra empresa, qué segmentos son más rentables, qué segmentos están más fidelizados o qué segmentos nos recomiendan más a menudo a sus amigos. El primer criterio, como hemos dicho, es la necesidad y esto es el propósito para el que el cliente compra nuestro producto. En este caso tenemos a este chico mirando la hora en un reloj y es que un reloj satisface la necesidad de saber qué hora es. Competidores que satisfacen esta necesidad pueden ser Casio o Swatch. Sin embargo, si pensamos que este reloj es de Rolex, la necesidad a la que damos respuesta ya no es la de medir el tiempo, sino que puede ser una necesidad de aumentar el estatus o quizás hacer una inversión. En este caso, Rolex no competiría con Casio, sino que competiría con marcas de joyería o de peletería. A continuación tenemos el perfil del consumidor, el perfil demográfico. Esto significa describir las características que tiene. Por ejemplo, esta chica puede tener 18 años, vivir con sus padres, estar estudiando bachillerato, vivir a las afueras de la ciudad y no tener ingresos propios. Después tenemos el comportamiento del consumidor. ¿Qué nos interesa en este punto? Pues cuántas veces va a hacer la compra por semana, cuántos artículos lleva de media en su cesta de la compra, qué productos compra a la vez que adquiere el nuestro, cuáles son sus aficiones, si va al cine, al teatro, a bares o cuántas veces viaja al año o dónde va de vacaciones. Por último, tenemos la psicografía del consumidor, es decir, las características psicológicas de su personalidad, si es innovador a la hora de adquirir nuevos productos o es conservador con las marcas que ya conoce y a las que es fiel, si es una persona social a la cual le influye mucho su entorno y sus amigos, o si es una persona calmada que toma sus decisiones de manera lenta y meditada. Una vez hemos identificado los distintos segmentos que comparten una necesidad y las características que tienen, tenemos que saber a qué segmentos nos vamos a dirigir, porque muchas veces no vamos a dirigirnos a todos. Debemos conocer si un segmento merece la pena para nuestra empresa o no. La herramienta que vamos a utilizar para saber si un segmento de mercado nos conviene o no es la matriz de General Electric McKinsey. Como su nombre indica, la desarrolló la consultora McKinsey para General Electric, pero ahora la utilizan todas las empresas.
Esta matriz mide dos variables. La primera, el atractivo que tiene un segmento o un mercado para nuestra organización, y la segunda, qué ventaja competitiva tenemos nosotros para satisfacer la necesidad de este segmento mejor que los competidores. Si nuestro segmento analizado cae en la zona verde, significa que es interesante para nosotros. Sin embargo, si cae en la zona roja, significa que no va a ser todo lo rentable que podría. Pongamos como ejemplo la cadena de hoteles Ibis. Ibis ofrece una alternativa asequible al alojamiento y un segmento de mercado que normalmente la elige es el de las familias o los individuos con poder adquisitivo medio-bajo. Este segmento es muy atractivo porque lo componen muchos individuos, así que aunque no inviertan demasiado en el alojamiento, al ser muchos obtendríamos una rentabilidad alta, así que en esta variable estaríamos en la zona verde. En cuanto a la ventaja competitiva que tiene Ibis para satisfacer la necesidad de estas personas, también estaríamos en la zona verde. Es una ventaja competitiva alta porque ofrece unos servicios de una calidad aceptable para el segmento, un servicio también aceptable, opción de comidas y desayunos, y la calidad de los muebles también es bastante aceptable para ellos. De modo que en este segmento estaríamos en la zona verde, así que nos interesaría dirigirnos a él. Ahora pensemos en los consumidores de lujo. Este segmento también es muy atractivo porque, aunque lo compongan menos individuos, gastan más dinero por persona en alojamiento, con lo cual la rentabilidad también sería alta. Sin embargo, ¿tiene Ibis la ventaja competitiva para satisfacer sus necesidades? En este caso no, porque Ibis carece de las facilidades o el servicio que estos consumidores valoran. No tiene piscina, no tiene pistas de tenis, tiene menos servicio empleado, por lo tanto, en este caso estaríamos cerca de la zona roja, así que los clientes de lujo no le convienen demasiado a esta marca. Cuando ya sabemos a qué segmentos nos vamos a dirigir, es decir, los que han caído en la zona verde de nuestra matriz, debemos establecer qué estrategia de segmentación vamos a seguir. Nuestras estrategias de segmentación pueden estar basadas en dos variables. La primera es basarla en el cliente y la segunda es basarla en el producto. Cuando basamos nuestras estrategias en el cliente, pensamos en a quiénes vamos a satisfacer. Podemos satisfacer a todo el mercado, a un segmento o a un nicho pequeño. Si pensamos en las estrategias enfocadas en el producto, podemos tener una estrategia basada en unos productos variados que van dirigidos a distintos consumidores, una estrategia de especialización en producto donde vamos a saber hacer un producto muy bien y se lo vamos a ofrecer a todos los segmentos, o podemos especializarnos en un mercado, es decir, elegir un segmento y ofrecerle todos los productos que necesite. Ahora las veremos en detalle. En primer lugar tenemos la estrategia de cobertura total del mercado. En este caso vamos a intentar que todos los clientes compren nuestro producto. Tenemos dos alternativas. La primera es hacer una estrategia homogénea, es decir, no vamos a hacer distinciones en el perfil del consumidor y vamos a darle el mismo producto a todo el mundo. Es el caso, por ejemplo, del agua mineral. Tenemos una segunda estrategia en la cobertura total del mercado y es la diferenciada. Este es el caso de Nivea. Nivea tiene como objetivo que todos los clientes del mercado tengan un producto adecuado a ellos. Por eso tiene cremas faciales, cremas de manos, cremas solares, desodorantes y a su vez lo dirige a distintos segmentos, a mujeres de menos de 25, a pieles maduras, a niños, a hombres, a personas que se quieren poner más morenas, menos morenas, gente que utiliza la crema por el día o la utiliza por la noche. Sea cual sea el perfil y el comportamiento de ese consumidor, va a tener un producto de Nivea para ella o para él. A continuación tenemos la especialización o concentración en un segmento de mercado. Esto significa que toda nuestra comunicación va a ir dirigida a un perfil concreto de consumidor. Por ejemplo, la mayoría de las zapatillas deportivas, como por ejemplo New Balance, dirigen su comunicación a un consumidor joven y que tiene una vida muy activa o hace deporte o sale mucho con sus amigos. ¿Significa esto que un señor de 60 años no pueda comprarse unas New Balance? Pues claro que puede, pero la comunicación de la empresa no va dirigida a él. Y por último tenemos un nicho de mercado. La concentración en un nicho significa que vamos a hacer un segmento pequeñito dentro de otro segmento de mercado. En este caso tenemos el ejemplo de los vestidos de novia, que es un subsegmento del segmento de la ropa de mujer. La ventaja de concentrarnos en un segmento o en un nicho es que vamos a estar muy especializados en ese mercado, pero también corremos el riesgo de que si las tendencias cambian o el nicho o el segmento desaparece, nos vamos a quedar sin clientes y tendremos que reorganizar nuestra estrategia.
Ahora veremos las estrategias focalizadas en el producto. La primera es la especialización selectiva, significa que vamos a hacer unos productos sí y otros no, dependiendo de su rentabilidad. En este caso tenemos, por ejemplo, las editoriales de revistas. Editoriales como Condé Nast tienen algunas revistas dedicadas a la moda, como Vogue, a la belleza, al estilo de vida o a la decoración. Sin embargo, no tienen revistas de naturaleza o de deporte. Otro ejemplo es Moleskine. Moleskine ofrece cuadernos, bolígrafos, tarjeteros o maletines, pero no ofrece fundas de móviles. La siguiente estrategia de producto es la especialización en un producto concreto. Significa que nos vamos a hacer expertos en fabricar un tipo de bien. En este caso tenemos el ejemplo de las gafas. Ray-Ban, por ejemplo, fabrica todo tipo de gafas, gafas de vista, gafas de sol, gafas en tendencia, gafas con cristales de colores, de pasta, de metal, etc. Con lo cual, sea cual sea la gafa que necesitamos, Ray-Ban va a tener una para nosotros. Y por último tenemos la especialización en un mercado o segmento. Significa que vamos a conocer a un tipo de cliente muy bien y le vamos a ofrecer todos los productos que necesite. Es el caso de Chico. Chico es una marca que hace productos solamente para bebés, pero ofrece una gran variedad de cosas que podemos comprar para un bebé, como por ejemplo un cambiador, un andador, una sillita, un biberón, chupetes, juguetes, etc. Sea cual sea el producto que necesitamos para un bebé, pues Chico nos lo va a ofrecer. Para terminar, vamos a resumir qué debemos conocer a la hora de segmentar el mercado. Lo primero es saber qué producto vamos a vender y para esto es necesario que identifiquemos qué necesidad va a satisfacer este producto. Así podremos identificar los segmentos o los clientes que lo van a comprar, es decir, a quién debemos dirigir nuestra comunicación. También podremos identificar a los competidores, quiénes son las empresas que satisfacen la misma necesidad que nosotros. Y una vez conozcamos esto y sepamos qué segmentos son los más rentables, podremos establecer nuestra estrategia de segmentación, es decir, si nos vamos a dirigir a todo el mercado o solamente a unos segmentos concretos. Cuando ya sabemos quiénes son los segmentos que nos van a comprar, podremos definir el posicionamiento de nuestra empresa. Esto lo veremos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta pronto.